pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición del Inversor. No está Claudio Sucho, pero está de viaje por trabajo, así que vamos a estar haciendo el aguante y reemplazándolo en este momento. Vamos a tratar de tocar uno de los temas que quizás sea más relevante en lo que ha sido en los últimos años por la contracción que ha tenido y por los cambios que ha tenido en su dinámica y por el futuro que le espera de aquí en adelante. Estoy hablando de la industria, el motor de la industria, el motor para un gran segmento de la economía, hoy representando más del 20% de los empleos registrados, solamente directos, hablando solamente de la industria. ¿Qué puede pasar de acá en adelante con toda la producción industrial y todos los rubros que se encausan dentro de estos, ¿no? Muchas veces hablamos de la industria como un todo, pero la complejidad que tiene interna es realmente importante. La industria 4.0, ¿qué es esto? ¿Qué es esta nueva revolución industrial que se está dando no solamente acá, sino en el mundo? Y Argentina, por supuesto, no puede escaparle. No podemos tapar el sol con la mano, porque efectivamente vamos a terminar teniendo los problemas en los cuales incurrimos siempre. Y la industria necesita, por supuesto, empezar a comprender cómo está funcionando el mundo, qué demanda el mundo hoy, Argentina con una necesidad de exportar muy grande, y de qué manera lo está haciendo, cómo la tecnología empezó a cambiar distintos segmentos, distintos sectores, y cómo el empleo también tiene que adaptarse a ello, ¿no? Obviamente no es lo mismo las personas que no han tenido demasiada capacitación en una primera instancia para después adaptarse a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de producción que tienen, reitero, no solo la economía argentina, sino también la economía global. Vamos a tratar de tocar este tema y entender hacia dónde vamos, qué sector. Hay un choque entre lo que es agro y es industria, van de la mano, tienen que complementarse. ¿Por qué vemos con tanta segmentación en la Argentina la industria? ¿Está protegida? ¿No está protegida? ¿Va a salir al mundo de otra manera? ¿Cómo lo puede hacer? Insertarse de forma inteligente parece una frase medio utópica, quizás un poco sin sabor a nada, como decimos siempre, pero efectivamente Argentina necesita de alguna forma introducirse en el mundo, empezar a generar estos cambios que se están dando, incorporarlos para después empezar a expandirse también y por supuesto sus fronteras de producción. Para eso trajimos un invitado de lujo, él es Diego Kovacs, bueno, ya ha estado con nosotros, es profesor de la UBA, es director ejecutivo de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, y por supuesto también el economista jefe de allí, que nos puede orientar un poco en estos puntos que por lo menos los ponemos como cuestionamiento para después darnos alguna respuesta. Por supuesto, le dejamos las redes para que se comuniquen con nosotros. Lo pueden hacer como Equipo ULAT. Nos encuentran allí en Twitter, Facebook e Instagram. Pueden volver a ver todos nuestros programas en YouTube. Nos encuentran allí como El Inversor Oficial. Por supuesto, enviarnos consultas si es que tienen, equipo.ulat@gmail.com. Y por supuesto, leernos en nuestro newsletter, elpuntodeequilibrio.com. Después, por supuesto, no se pierdan a Darío Guardado con todos los agrotips. Todo lo que hay que saber del campo, acá te digo, la industria del campo se van a anexar. Ahora se lo preguntamos a Diego. Diego, muchas gracias por estar. Santiago, un placer estar acá contigo hoy. Hace una semana fue el encuentro de la UIA, el encuentro anual. ¿Qué pudiste ver de ahí? ¿Qué rescatamos? ¿Cómo estuvo el encuentro? A ver, con mucha expectativa, porque obviamente estamos frente a un cambio de la conducción del país. Estuvo el presidente electo y el presidente saliente, lo cual sumar a dos presidentes es muy importante. Y también estuvo Felipe González, en el marco que está dando mucho los acuerdos y el diálogo social. Felipe González, que además fue un presidente en España en un momento también de transición y tenso, y que tiene mucha experiencia en el mundo, en el diálogo social, también creo que aportó una mirada. Y después, obviamente, estas conferencias sirven para discutir el proyecto de país, la mirada productiva, cuál es la macro que se necesita, cuáles son las principales cuestiones del desarrollo. Esta conferencia también hablamos mucho del mundo, este es un mundo con muchos cambios y con muchos desafíos. Así que fue una jornada muy fructífera que como siempre, esperamos que sea un insumo para mejorar el debate que hay en la sociedad sobre los desafíos del desarrollo del país. Ahora, la conferencia anual se viene haciendo todos los años. Sí. Yo supongo que los consensos no cambian todos los años y, sin embargo, Argentina no logra ciertos consensos, ¿no? ¿Por dónde crees que viene la falla? A ver, yo creo que primero, y creo que fue importante el primer panel de la conferencia, hay que definir una inserción internacional, una política externa, porque la política externa un poco muestra lo pendular del país, ¿no? Que uno quiere pasar de una economía muy cerrada, una economía abierta, es decir, una economía cerrada, no por concepción, sino fruto de una macro que se complica, como fue en los últimos años de la gestión anterior, a una mirada totalmente ingenua y reputacional de las relaciones económicas, políticas internacionales, digo, ¿no? Como los últimos años, donde es muy bueno tener buena reputación, analizar los foros y demás, pero no hay lluvia de inversiones si no tienes una buena macro y negocios concretos a partir de medidas de desarrollo. Creo que
Hay que entender que este es un mundo, no es el mundo de los 90, el mundo donde había globalización, mucho comercio, fuerte inversión extranjera en todos los países. Hoy es un mundo del 2008-2009 que el comercio crece menos que el PBI, que hay un mundo dentro de un mundo, que es China, que tiene y encima es planificado con un montón de incentivos y subsidios a su producción a partir de empresas públicas. Y frente a eso los países responden, como hablabas muy bien en tu introducción, frente a los cambios tecnológicos que hay, con nuevas políticas industriales y tecnológicas. Lo te había mostrado en la conferencia, que haciendo un simple relevamiento desde el 2011, cuando se acuña este término de industria 4.0, sí, se acuña en Alemania. Alemania relanza su política industrial para aplicar lo que tiene que ver con inteligencia artificial, machine learning, y todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas en su industria. Sí. Y denomina estos cambios tecnológicos industria 4.0, una forma holística, ciencia, gobierno y empresas trabajando juntos. De ahí en adelante, automáticamente respondió Inglaterra con un plan industrial, mismo año, 2011. De ahí hasta ahora, haciendo un simple relevamiento, hubo 25 nuevas políticas industriales tecnológicas de los países más importantes, y Argentina está a la deriva en su estancamiento macro. Es decir, la macro nos atrapa, manda la coyuntura. La coyuntura es lo urgente, pero lo importante es lo otro, que es el desarrollo, la tecnología, la inserción internacional. ¿Y ustedes han intentado fomentar algunas de estas políticas, digamos, basándose en lo que están haciendo otros países y demás? Dijeron, si pudiéramos saltear la macro, si por unos años lo podemos establecer, ¿la UIA ya tiene algo armado, algo pensado de hacia dónde va? Digo, para pensar un poco en futuro, que es lo que más nos interesa. Hace mucho venimos trabajando en esto, hicimos una conferencia especialmente dedicada al tema de Industria 4.0 hace 2 años, cuando la economía está un poquito mejor. Nosotros siempre estamos con la doble agenda, un poco el plan productivo que presentamos este año, que es el plan 2023. Sí. Intenta ser un insumo que creemos que puede servir para pensar el desarrollo que es favorable para toda la sociedad. Y esa doble agenda tiene que ver con lo urgente del corto plazo y lo importante que es el largo plazo. El tema tecnología, productividad y educación para un mundo 4.0 es parte fundamental de lo que venimos hablando. Obviamente es doble agenda porque tenés un montón de pymes que acá lo ven todos los días, los atora el tema financiamiento, el capital de trabajo, la tasa de interés, cómo pagar proveedores, salarios, y le queda poco tiempo para dedicarle al tema de innovación y exportación, claro, y de formación. Por supuesto. Pero por otro lado tenés pymes como medianas y grandes empresas que están trabajando estos temas porque si no se quedan afuera con productos de los mercados que se vienen. Entonces, el problema de estas coyunturas, lo hablábamos otro día en la conferencia, es que esta heterogeneidad que tiene la Argentina a nivel productivo, claro, por diferentes productividades, diferentes lógicas, que ahí pasa también, van a después charlar del campo. No es lo mismo el campo de red de agricultura de precisión que los problemas de las economías regionales en el norte del país. Son 2 mundos el campo también, en la industria en hablar. El problema de esta coyuntura macro es que esta heterogeneidad se agranda y se fragmenta. Es como que hay una economía que marcha a una velocidad muy lenta, donde te compite la informalidad, donde no puedes pagar impuestos, y después tenés las industrias competitivas, los servicios basados en conocimiento y demás que siguen avanzando, y de repente son mundos que dejan de dialogar, que es lo que hay que salir esta trampa de una Argentina como que son compartimentos estancos. Sí, ¿no? Y esa diferencia que todavía la sigamos haciendo es rarísimo, digamos, es como atrasarnos 1000 años para atrás. Sí, pero a ver, por eso cuando estás macro fragmenta la producción. Claro. Y en vez de conectar el campo con la industria y los servicios, terminan cada uno viendo cómo sobrevive a la coyuntura. Claro. Digo, si hacemos un relevamiento, digamos, de todos los sectores en el último tiempo, ¿es fácil saber qué sectores son los que han empezado a caer quizás en su producción, pero por un tema de demanda global, de los cambios de hábitos, de las tecnologías y demás, y también lo que ha sido puramente coyuntural? Digo, es difícil salir de entender esa dinámica. Mira, todos los sectores tienen oportunidades. Hoy están cayendo casi todos porque con la recesión y la crisis es muy generalizada. Hay poquitos eslabones, como por ahí algunos sectores muy de exportación del sector de alimentos, algún rubro de la maquinaria agrícola, pero en la química. Pero en general hoy te diría que están cayendo todos por la devaluación, la tasa de interés, la caída del mercado interno. También está Brasil, no está cayendo, pero no se viene recuperando como uno pensaba. Digo, claro. Después Brasil y Argentina son los países que peor les fue en los últimos 4 o 5 años. Brasil también, que entra en la recesión muy fuerte entre el 2014 y el 2016. Argentina no logró salir de esto y Brasil empezó a recuperar, pero muy lentamente. Claro. Estamos todavía muy por debajo de los niveles máximos de producción. Eso tampoco ayuda a la industria. Y por otro lado, bueno, lo estamos viendo en estos días con las tensiones comerciales de los aranceles de Trump, las cuestiones de China. Esto es un mundo donde agregar valor, esta palabra que es tan importante, agregar valor, es decir, transformar, descomoditizar los productos, vender fragmentado, con marca. Este es un mundo donde hacer eso es difícil, es muy fácil decirlo. Estamos todos de acuerdo que tenemos que ser el supermercado del mundo,
pero hay muchos países que quieren ser el supermercado Claro. del mundo. Y en particular, los que son potencias industriales, Alemania, Italia, Francia, son grandes exportadores de alimentos elaborados, lo mismo que Estados Unidos, y China también quiere jugar ese partido, ¿no? Claro. El otro día hablábamos esto en la conferencia. Aunque uno mueva más o menos bien las blancas en términos de ajedrez, las negras están jugando, están Todo el tiempo. casi con inteligencia Claro. artificial. Los chinos ya aplican inteligencia artificial para ir moviendo sus políticas económicas. Es una cosa, tiene mucha escala, han planificado, están disputando ya la tecnología a nivel mundial con Estados Unidos. Este es un mundo, por eso digo, hay oportunidades un montón. Creo que hasta te diría que estas tensiones que hay entre las dos grandes potencias a los países como los nuestros nos deja una oportunidad para ver cómo encontrar nuestros nichos, pero hay que ser súper pragmáticos y súper inteligentes. ¿Se pueden crear las ventajas comparativas? Lo he estudiado en la facultad, digamos, vos también lo darás. Hay países que nacen con determinadas ventajas comparativas frente al resto. No sé, lo tendrá Argentina, por ejemplo, en el tema del agro, que es más fácil, digamos, que con otros sectores. ¿Se pueden generar que esos sectores a la vez sean competitivos, por más que no hayan nacido en una estructura que los beneficia? A ver, los países desarrollados, Japón es competitivo. Ya sé la respuesta, solamente quiero que vos Japón tiene que importar absolutamente todo porque no tiene recursos naturales. Claro. Argentina lo que tiene que estar en el medio. Digo, uno de los grandes problemas que tenemos como país, y ahí entra un poco el modelo de desarrollo, los consensos, es que creemos que somos ultra ricos en recursos naturales y la verdad que tenemos más gente y menos recursos de los naturales para la cantidad de gente que tenemos. El estudio del último del Banco Mundial nos daba mitad de tabla, 50 del mundo, con vaca muerta podemos ir al 30 y pico. Claro. Pero no somos, tenemos 7, 8 veces menos que Australia, tenemos mucho menos que cobre. Digo, a mí me gustó este ejemplo. Cobre, en Chile, exporta Chile de cobre más que todo nuestro sector de agro y alimentos elaborados juntos, con 1/3 de nuestra población. Y una gran parte de ese cobre es una empresa pública, porque la minería se hace con grandes empresas, no son múltiples actores como el campo, ¿no? Claro. Entonces, compararnos con Chile es muy difícil porque Chile tiene menos gente y mucho más cobre. Argentina tiene mucho potencial minero. Entonces, me parece que claramente hay que potenciar mucho nuestros recursos naturales, agro ni hablar, hay que agregar valor al agro, los alimentos, somos muy buenos en cómo producimos, agricultura de precisión, pero todavía no en qué producimos, porque producimos commodities, hay que potenciar la minería ni hablar, y obviamente el mundo de la energía es fascinante. Ahora, el gran desafío ¿cuál es? Mejorar en cómo producimos, en el sector de hidrocarburos, la verdad que lo que se hizo en Neuquén, en Vaca Muerta, con capacidad productiva argentina es fenomenal, pero además el gran desafío es agregar valor, porque gas, $300 la tonelada, polietileno, $1.300 la tonelada, plástico, packaging, $4.000 la tonelada, a una autoparte de plástica de exportación, $6.000 la tonelada. Cuando estás hablando de $10.000 millones de inversión, $4.000 millones adicionales de exportaciones, escala para que el gas se pueda vender en el mercado interno a menores costos. Digo, bueno, tenemos una balanza deficitaria, vamos paso a paso. No, pero lo que digo es, ahí tenemos ventajas, tenemos riqueza natural y ventajas competitivas, porque la verdad que la reserva de Vaca Muerta es impresionante. Ahora, transformar esa riqueza natural en mayor valor para toda la sociedad y que sea un recurso estratégico para el desarrollo es diferente. Uno puede agarrar el petróleo, como lo hace un país africano, con cuasi rentas, se extrae mal, se reparte entre las rentas, o como lo hace Noruega, que a partir del petróleo que tiene en el mar logró duplicar su PIB per cápita, tener ingenieros especializados, hacer servicios y maquinaria para el sector petrolífero, y duplicar de un PIB per cápita alto que tenía de $30.000, pasó a $60.000 a partir de recursos naturales. Son dos modelos totalmente diferentes. Argentina yo creo que se tiene que parecer más al noruego o al norteamericano, que el norteamericano hizo con sus recursos no convencionales, gas y petróleo, un boom de empleo, desarrollo industrial, tecnología, ¿no? Hablemos del proteccionismo, porque me interesa esta mirada de, antes quizás había un comercio recontra amplio, o Estados Unidos tiende a ser proteccionista con algunos de sus sectores, o pone estos aranceles que hace un ratito mencionabas también. ¿El proteccionismo es algo que está mal visto? Digamos, Argentina es una economía recontra protegida. ¿Cuál es tu mirada y la de la Unión Industrial Argentina? A ver, tenemos aranceles que son en promedio un poco más altos. Aranceles promedios en la Argentina son 11% y las economías desarrolladas tienen 4%. Pero las economías desarrolladas lo que tienen en promedio menos aranceles, pero tienen muchas barreras fitosanitarias, regulaciones al comercio, mecanismos desde el punto de vista de la calidad y cuestiones específicas. Después hay sectores que tienen aranceles mucho más altos. Entonces, yo diría que nadie regala sus mercados, Estados Unidos ni Europa, y frente a eso van instrumentando diferentes tipos de medidas. Hoy en el mundo desarrollado lo que hay son barreras no arancelarias. Tienen aranceles bajos, pero muchas especificaciones técnicas para con la calidad
frenar importaciones donde tienen problemas de competitividad. Claro. Y obviamente Argentina el gran problema que tiene es que tiene que salir a exportar más y parece que hay que importar más, pero el punto es cómo te insertás mejor en las cadenas globales de valor. Porque acá se habla de hay que insertarse en el mundo, no hay que insertarse más, pero sobre todo mejor en el mundo. Mejor. Porque si vos te insertás y te quedás con los eslabones de menos productividad, exportás cada vez menos calidad, terminás importando lo que puedes producir y no exportando lo que tendrías ventajas para exportar, la verdad que tampoco te sirve de mucho. Yo creo que la palabra que hay que tener acá, muy en claro en este mundo, es pragmatismo. No es un mundo de crisis terrible, la tasa de interés es baja, hay liquidez, no está cayendo el PIB mundial, pero no es un mundo de los 90 donde cae el muro de Berlín y avanza la globalización desde el punto de vista del comercio y la inversión extranjera directa. Es un mundo donde la inversión es selectiva y el comercio es de nicho. Entonces, Claro. frente a eso, la palabra es pragmatismo, reputación importante, pero lo importante son las políticas. Esa es una de las fallas de los últimos 4 años, no ser pragmáticos, pensar que el mundo te va a regalar el desarrollo. No ocurrió, fuiste muy buen alumno, te llegó la lluvia de inversiones financieras, no diste respuestas productivas, te quedaste sin dólares, tuviste una devaluación fenomenal, con tasa de interés alta, ajuste y recesión. Bueno, pragmatismo por un lado y una macro previsible que la actividad se vaya recuperando, pero en forma sostenible. De Claro. nada sirve que se recupere un año la actividad. Le damos un montón a la demanda interna, porque ahora hay cepo, lo que Claro, sea, sí. y al año de vuelta De nuevo, tenemos lo una mismo. crisis externa, nos faltan dólares, devaluamos. Y no, el empresario argentino industrial necesita previsibilidad de las variables macroeconómicas más importantes, ir mejorando lentamente la infraestructura y haciendo política de desarrollo para insertarse mejor. No hay magias en esto. Sí, perfecto. El gobierno saliente ha abierto nuevos mercados. ¿Te parece que iban en esa dirección, por lo menos? ¿Preferirías que lo siga haciendo el gobierno que sigue ahora o no Me necesariamente? parece que se hizo un acuerdo con la Unión Europea interesante. Digo, hoy la Unión Europea es un mercado importante, pero más bien estancado. Sí. Digo, yo creo que Argentina tiene que mirar, sobre todo Argentina y sobre el sector de alimentos, que es muy importante, 2 grandes mercados. Uno es América Latina. Argentina tiene, por logística y por productividad, tiene mucha posibilidad de aumentar sus exportaciones a Brasil y al resto de la región, hasta México. Entonces creo que con América Ok. Latina, con Asia-Pacífico, perdón, con la zona del Pacífico y demás, hay muchísimas oportunidades. Y después Asia, no China. Digo, porque China es un gran mercado, claramente Sí. como Estados Unidos. Pero los chinos como los norteamericanos no te regalan los mercados. Hay oportunidades en Estados Unidos, un montón. Estados Unidos nos compra más productos que China. Y Estados Unidos en la carne, en China también por la carne. Ahora tenés países como Tailandia, Vietnam, Indonesia, países de más de 100 millones de personas que vienen creciendo al 7%, muy dinámicos, con sus políticas comerciales son mucho más laxas. Uno puede pensar también en África, en Etiopía, un país que tiene 100 millones de personas y que es al 9%, Claro. donde ahí tenés mercados muy dinámicos, ni hablar India, que le vendemos mucho aceite de soja. En esos mercados creo que en algunos sectores nuestros, de alimentos elaborados, y algunos sectores industriales tenés posibilidad de exportaciones. Ahí es mucho trabajo bilateral de las embajadas, con una cancillería muy activa, y no es tanto los viejos acuerdos tan difíciles donde entra la burocracia como la Unión Europea. Digo. Creo que ahí hay oportunidades interesantes para la exportación. Diego, millones de gracias. Un gusto hablar con vos como siempre. A ustedes por la invitación. Ahora seguimos con AgroTips y después cerramos el programa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a AgroTips en el Inversor. Siempre hemos escuchado de la importancia, de la calidad que tiene nuestra carne vacuna en el mundo a nivel internacional. Bueno, hoy les vamos a contar cuáles son los principales atributos por los cuales Argentina está al tope del ranking en lo que hace a la calidad de la carne vacuna. Sin lugar a dudas, el principal atributo que tiene la carne argentina y que por eso es muy requerida a nivel global tiene que ver con la terneza. La terneza de nuestra carne es fundamental para el consumidor internacional y por supuesto para el consumidor argentino. Después que es una carne muy jugosa, ese es otro de los aspectos a tener en cuenta. Y hay otras cuestiones vinculadas a el aroma muy rico, muy exquisito que tiene la carne y por supuesto lo más importante, ¿no? La terneza es importante, pero el sabor particular que tiene la carne vacuna argentina la hace sin lugar a dudas posicionar como una de las mejores a nivel internacional, si no es la mejor. Aquí en la Argentina históricamente fuimos catalogados como los principales consumidores de carne a nivel internacional. Los
principales consumidores per cápita año. Bueno, esto ha hecho que el consumidor argentino sea realmente un experto en lo que hace a tratar de conocer la calidad de las carnes a nivel internacional. Y cuando va al exterior, por supuesto, da cuenta de esto, ¿no? Y compara lo que come en su país con lo que come en otros países, sin ir más lejos con los países vecinos, ¿no?, que tienen una carne de una calidad nosotros consideramos que es inferior porque se produce de otra manera. Hay que tener en cuenta además que está comprobado que tiene un valor nutricional superior la carne argentina al de otras carnes que se producen en distintas latitudes del mundo. Y por supuesto hay que pensar que Argentina tiene tierras aptas para pastoreo en demasía, no ya solo en la pampa húmeda, sino extendida en otras zonas como el NOA, el NEA, que han permitido que se desarrolle de manera significativa tanto las razas británicas como lo que son las razas cruza. Y por supuesto esto ha derivado en mayor nutrición para esos animales que en definitiva no termina de decir que es la mejor carne del mundo. Aporta distintos nutrientes, vitaminas, proteínas, ácidos grasos, ácido fólico, mucho más que otros alimentos. Y esto hace claro que sea una de las carnes más requeridas y de mayor calidad del planeta. Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos con El Inversor. Ahora más que nunca, los argentinos vamos por una gran cosecha. Es ahora el momento de jugarnos, de creer, de confiar, de animarnos a sembrar todo lo que podamos. Ahora, más que nunca, es el momento de poner lo mejor en cada lote. La genética precisa, todo el fertilizante que haga falta, darle batalla a cada maleza y a cada insecto. Y cuando llegue el momento de cosechar, contar con la bolsa más confiable, versátil y probada. Ahí vamos a estar, para ayudarte a cosechar sin parar, para cuidar tus granos con la bolsa más vendida en todo el mundo. Ahora más que nunca. Y pesa Silo. Mientras Juan arrea las vacas, Sisto vacuna. Ellos están tranquilos. Alberto ya los registró como trabajadores rurales. Si todavía no lo hiciste o querés informarte, entrá en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. 25 años conectando el campo argentino con el mundo. Desde Handenul, líder mundial en obras de dragado, portuarias y marítimas. Felicitamos a los productores agropecuarios argentinos por la cosecha récord 2019 y nos enorgullece ser responsables de la hidrovía Paraguay-Paraná, que permite transportar cada vez más toneladas de esa producción nacional a todo el mundo. Sigamos juntos, abriendo nuevos caminos. Una buena forma de seguir las buenas prácticas agrícolas, además de rotar activos de productos, es una correcta aplicación de residuales y para ello se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Es clave respetar los tiempos de carencia entre la aplicación y la siembra del cultivo de soja. En lo posible ir rotando modo de acción o combinar dos o más modos en la aplicación. Los residuales deben llegar al suelo para tener residualidad y no aplicarlos con más de un 20 o 30% de cobertura verde de malezas, ya que se retiene en la hoja de la planta y no llega a la dosis completa al suelo. Es primordial empezar a controlar después de una lluvia, ya que pueden nacer malezas luego de la aplicación del herbicida, si este no ha sido incorporado correctamente. Recuerde siempre que las buenas prácticas agrícolas hacen más eficiente el uso de estos productos. Por eso, recomendamos aplicar Z-Max, Nufarm. Más cerca del campo, más conectados con vos. Un banco diferente. Banco Hipotecario.
Los que somos Movistar, tenemos Movistar Play, con series y películas para ver donde quieras, gratis. Dale Play a disfrutar. Activa Movistar Play. Es gratis. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La verdad que Ini es una genia, como nos está ayudando a organizar la casa. Y ahora, ¿en esta caja qué hay? Ah, las cartas de Claudia. Sí. ¡Ay, qué amor! Fácil, hay como 40 mazos. Tarot, españolas, póker, todo. ¿Te hago un truco? Mirá, elegí una. Cualquiera. ¡Opa! Ah. ¡Osmar! ¡Se nos cayó una carta! ¿A quién que la vayas a buscar vos, Ini? Hacé todo desde tu celular. Hacete Galicia. Y así despedimos un nuevo programa del Inversor, nuevamente recordando a Claudito Sucho que hoy no pudo estar, pero lo importante de la industria, ¿no? Y entender la lógica también hacia dónde está yendo el mundo, ¿no? Esto es una revolución industrial nueva, que los países se están haciendo cargo, están viendo cómo afrontarlo y cómo poder agregar valor en un mundo que a veces busca cerrarse, a veces busca abrirse. No todo es tan homogéneo como quizás lo fue en otras épocas. Así que ha sido un honor poder hablar con Diego al respecto y por supuesto charlar también con Darío y escucharlo con sus agrotips. Dos sectores que no chocan sino que se complementan. Las redes sociales nos encuentran allí como Equipo Gulat. Pueden encontrarnos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Por supuesto volver a ver este programa en YouTube. Allí nos encuentra como El Inversor Oficial y leernos también en el puntodeequilibrio.com. Nosotros nos reencontramos el sábado que viene a las 14 horas.